que el niño nace, el cerebro está en una continua evolución. Y se sabe que la etapa infantil, como veremos más adelante, es la etapa más importante para modelar, para determinar la estructura y el funcionamiento del cerebro a lo largo de nuestra vida. Quiere decir que esta etapa infantil es determinante para configurar lo que será el cerebro futuro de nuestros hijos o de nuestros alumnos. Y se sabe también que si comenzamos muy pronto una estimulación reglada, sistemática, ordenada, lo que conseguimos es un desarrollo óptimo del cerebro. Por lo tanto, nosotros sabemos que en base a la estimulación externa y al medio ambiente, el cerebro modifica su estructura. Y hay dos procesos importantes que modifican el cerebro, que uno se llama dendrogénesis y otro se llama mielogénesis. Lo digo rápidamente porque la idea que quiero transmitirle es que un niño que va a una escuela consigue que las neuronas del cerebro sean más grandes, que se comuniquen con otras, y el ejemplo que podría identificar esto es el ejemplo que pongo muchas veces, la diferencia que hay entre un árbol en otoño y un árbol en primavera. El árbol en otoño y en primavera es el mismo, pero un árbol en primavera es como mucho más grande, tiene más hojas, más ramificaciones. Pues eso es lo que hace la escuela en el cerebro. La escuela consigue que los niños pasen de un árbol de otoño a un árbol de primavera. Mira, les quería poner un ejemplo de estas neuronas. Un niño que no ha ido al colegio puede tener una neurona así. Si va al colegio, se entrena y fíjese, imagínense que estos son raíces en lugar de árboles, pues hay muchas raíces. Cuando ha aprendido algo, ha aprendido el castellano, ha aprendido cualquier cosa, en el cerebro esta neurona que estaba así de pobre se convierte en una neurona con muchas raíces muy grande. Esto quiere decir que durante ese tiempo el cerebro ha ido desarrollando paulatinamente su capacidad de estructura y de conexión con otras neuronas. Y esto es lo que se llama neuroplasticidad, que es la capacidad que tiene nuestro cerebro de aumentar la conexión de unas neuronas con otras y, sobre todo, hacerlas estables. Y eso se produce mediante la experiencia, el aprendizaje o la estimulación sensorial. Pero esto que lo digo yo ahora ya lo dijo hace 100 años Ramón y Cajal. Ramón y Cajal dijo una frase muy interesante que decía que para adquirir nuevas habilidades se requieren muchos años de práctica mental y física. Y esto produce en el cerebro nuevas ramificaciones, aumento de neuronas, aumento de conexiones, es decir, otro cerebro distinto al que teníamos antes. Por eso es tan importante que nosotros entendamos que toda la actividad que vamos a realizar en los colegios y en nuestra casa, lo que va a hacer es aumentar la capacidad que tenemos de millones de neuronas que están ahí sin funcionar, que están hipofuncionantes. Cuando les damos estos estímulos, lo que hacen es que se ponen a funcionar, y se ponen a conectarse unas con otras y se hacen estables. Es decir, el árbol se convierte en un árbol de primavera. Y esto solo se hace mediante entrenamiento repetitivo. Fran nos dirá la importancia que es el entrenamiento en los deportes. Pues en el cerebro todavía más. Esto se hace con fuerza de voluntad, con constancia, con todos los días. Los niños no aprenderían si no van todos los días al colegio. Y cuando digo todos los días, es todos. Y verán por qué cuando les explique los estudios que hacemos nosotros en este sentido. Por lo tanto, se sabe que la actividad regular y la actividad sistemática estimula el crecimiento y las conexiones nerviosas o sinápticas que ya tenemos en nuestro cerebro. ¿Y qué pasa en la primera infancia? Pues en la primera infancia es donde vamos a poner los elementos necesarios para modular nuestro cerebro. Lo que decía Ramón y Cajal, que todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro, aquí empezamos a hacerlo. ¿Quiénes van a esculpir el cerebro? Los padres y los profesores. Esos son los que van a plantear la organización y la estructura futura del cerebro. Les voy a poner un ejemplo que identifica lo que les estoy diciendo, que es las lenguas. Alguien ha dicho en la vida que el saber no ocupa lugar. Pues es una chorrada, se ocupa mucho, pero muchísimo lugar. Fíjense, por ejemplo, este cerebro de esta persona que está aquí, que ocupa, el de la derecha, si aprende inglés y castellano, ocupa el inglés igual que el castellano. Pero en cambio en el de la izquierda, que es un niño bilingüe materno,
Pues los dos idiomas ocupan el mismo espacio. Quiere decir que si nosotros enseñamos a nuestros niños, y ustedes pueden decidirlo, ustedes pueden hacer a sus hijos un cerebro multilingüe o monolingüe, como me hizo a mí Franco. Me hizo muchas cosas, pero me hizo monolingüe, porque no me daba otra posibilidad. Por lo tanto, se puede hacer. Y si ustedes hacen multilingües a sus hijos, pues sabrán que en esta etapa la capacidad que van a tener es ilimitada para aprender idiomas. Y si los hacen en la etapa ya de la adolescencia, pues ya ocupa mucho espacio un idioma ya a partir de la adolescencia. No tanto como cuando somos adultos, pero sí que ocupa mucho espacio. Por lo tanto, tienen también que saber cuándo hay que enseñar a nuestros hijos y qué tenemos que enseñar a nuestros hijos. En este sentido, se sabe que el bilingüismo aumenta, por ejemplo, la conectividad cerebral y el bilingüismo aumenta la actividad del hemisferio derecho. Y se sabe también, este es el ejemplo que les estaba diciendo. Fíjense, cuando tenemos un solo idioma, este es el hemisferio derecho. Fíjense en este punto y en este punto. Solo por aprender otro idioma hay un aumento enorme de la actividad del otro hemisferio. Quiere decir, fíjense la importancia que tiene aprender otro idioma para el desarrollo del cerebro. Y también sabemos que no se desarrollan otras áreas distintas, que a veces la gente, no, a lo mejor si hablo 2 o 3 idiomas, desarrollo otra parte. No, se desarrollan las mismas áreas con más conexiones, no otras áreas. No hay una alteración en el cerebro que el que aprende 10 idiomas altere otras áreas del cerebro. No, las mismas áreas se conexionan con otras áreas mucho más. Y se sabe también que el hablar varios idiomas aumenta no solo la capacidad de percepción, la atención dividida de los niños, sino que aumenta también el desarrollo cerebral. Y también se sabe que si un niño aprende un idioma antes de los 6 años, pues activa los 2 hemisferios. Y si lo aprende después de los 6 años, pues activa principalmente el hemisferio izquierdo. O sea que ya tenemos conocimientos para saber cómo mejorar la actividad del cerebro de nuestros niños y cómo mejorar áreas concretas del cerebro. Si ven esta imagen, lo que quiero decir en esta imagen es que el idioma, hasta los 7 años, lo ven aquí, hasta los 7 años, pues tiene un periodo crítico donde el idioma que aprendan lo van a aprender, porque tiene un periodo crítico, pero ya cuando llegamos, pues fíjense, hasta los 17 o a los 18, 19 o 20 años, la capacidad que tenemos de aprender un idioma es muy baja, no es tan alta como en las primeras etapas. Otro aspecto importante es obvio que es el entrenamiento cognitivo, y hay técnicas que valoran el entrenamiento cognitivo. Hemos hecho un estudio en el cual hemos conseguido aumentar en 5 puntos el cociente intelectual solo entrenando a los niños en atención, en procesos de atención solo atención, y se sabe la importancia que tienen. A la vista de esto, mi punto de vista es que los profesores deberían generar atención teniendo contenidos cortos y en poco tiempo. Deberían aumentar el conocimiento preceptivo, la motivación y lo novedoso, y la aportación que yo les haría es que si antes de cada clase hicieran 5 minutos de ejercicios de estimulación vestibular o de equilibrio, bebieran un vasito de agua y inspiraran y expiraran unas cuantas veces, pues la capacidad que tendrían de aprendizaje sería mucho mayor. Muchísimas gracias.